Bueno, Mauricio, a ver, ¿usted cómo ve la situación? Porque esto que acabamos de contarle a los televidentes acerca ya de esos decretos que desarrollan la emergencia económica, específicamente lo que tiene que ver con los impuestos al patrimonio, con las tarifas que ya se han anunciado, y por otro lado el impuesto a la hidroeléctrica, uno diría que nos llevan a un punto común y es todo lo que tiene que ver con la seguridad o en este caso inseguridad jurídica, porque estamos hablando de cargas fiscales que sin lugar a dudas afectan la confiabilidad. En el caso de las hidroeléctricas, Mauricio, es un sector que hace unas inversiones a muy largo plazo, o sea que este tipo de cambios así de las reglas de juego son muy delicados. Y en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, pues imagínese, el gobierno buscando, digamos, solucionar esa que fue la crítica cuando se anunció que por ahí iba a ir ese decreto de que la plata se necesita ya, no en un año cuando se recauden los impuestos, pues los pusieron a pagar una cuota seguida de la otra. Eso realmente pues es complicado y tiene afectaciones. Por supuesto, Paula, vamos por partes, primero con el impuesto al patrimonio y lo que usted menciona en el sentido de adelantar las cuotas de los pagos del impuesto al patrimonio. Acuérdense ustedes que el impuesto al patrimonio se causa durante un año y se paga al año siguiente, es decir, con el patrimonio de este año se debe pagar en el año siguiente, con el patrimonio del año pasado se debe pagar este año. Por lo tanto, lo que el gobierno está haciendo al decir se paga una cuota en abril y otra cuota en mayo, está adelantando los pagos que se deberían hacer de parte de las distintas empresas y personas jurídicas, pero no solo adelantándolo, aumentándolo. Ustedes han visto los aumentos en las tarifas de ese impuesto al patrimonio que de alguna manera para algunos sectores son más onerosas que para otras, por eso digo aumentándolo. En el caso del sector financiero, en el caso del sector minero, son unas tarifas más altas. Con esa medida el gobierno está de alguna manera dejando al siguiente gobierno en serios problemas. ¿Por qué? Seguramente esta medida se termina cayendo en las distintas cortes por una sencilla razón, porque establece una emergencia económica que cuando hay una emergencia específica, si esa emergencia específica se puede atender con los recursos que tiene el gobierno, pues se atiende y no hay emergencia. Solamente tiene sentido cuando no hay otros recursos. Ustedes dirán, ¿pero cuáles recursos va a haber? El presupuesto público de este año es un presupuesto altísimo, de niveles de la pandemia y no estamos en pandemia. Y el gobierno no recorta personal, no recorta órdenes de prestación de servicios, que es más burocracia, no recorta sus distintas políticas, no recorta absolutamente nada, le echa mano a los recursos de las pensiones, como ya lo dijimos, liberando 27 billones más, es decir, plata, plata, plata. Y en medio de tanta plata, ¿en serio se necesitan recursos adicionales para atender la crisis inmensa, gravísima, apremiante, pero para el cual hay recursos del invierno en Colombia? Creo que eso no pasa en las altas cortes. Pero cuando las altas cortes se pronuncien y digan hay que devolver esa plata le va a tocar devolverla al siguiente gobierno. Por lo tanto, el gobierno no solo agarra hoy en día de donde pueda, sino que le agarra parte de la plata al próximo gobierno. Eso por una parte. En cuanto a las generadoras, pues allí hay toda una discusión porque en este caso las generadoras estarían pagando lo que no les están pagando las electrificadoras intervenidas. Tengan en cuenta ustedes, yo genero, estos generan, las generadoras, le venden a electrificadoras, las electrificadoras intervenidas no tienen con qué pagarles y entonces ahora las generadoras tienen que pagar una sobretasa tributaria para cubrir ese faltante que las electrificadoras no les están dando. Parece un mundo absolutamente de locos. Yo insisto, esto creo que no pasa un examen de las altas cortes, pero las altas cortes se demoran y mientras tanto pues la gracia es que la plata se pide rapidito antes de que se pronuncien las altas cortes. Vamos a ver qué termina sucediendo.